ayer. Adelante, don Juan. Bueno, hablando de crisis en educación, yo quisiera en esta mañana dirigirme a los docentes de inglés de las escuelas públicas de la República Dominicana, en particular sobre la crisis que continúa con el programa de bilingüismo del Ministerio de Educación. Las autoridades continúan violando las leyes en la suspensión ilegal del programa de bilingüismo en 534 escuelas públicas y por esto han sido sometidos a la justicia tanto el ministro de Educación, Ángel Hernández, como el director ejecutivo del INAFOCAN, Francisco Ramírez, y el ex Contralor General de la República, Catalino Correa, quienes en un ejercicio de arbitrariedad y en violación a las leyes incurrieron en la suspensión del programa de bilingüismo para hoy en día en sus escritos de defensa contradecirse uno con otro y culparse uno con otro. Esto es increíble y es de lo que les quiero hablar en esta mañana. Pero primero yo quisiera recordarles, para quienes no conocen, cómo llegamos aquí el día de hoy con el programa de bilingüismo. Y es que este programa de bilingüismo, señores, es el resultado de 15 años de trabajo, años de lucha, entrenamiento a docentes y compromiso profesional. Lo que ustedes ven en pantalla son publicaciones que a través de los años se presentaron en los medios de comunicación del trabajo que desde 2008 nosotros veníamos haciendo tanto con el INAFOCAN como con la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y con la Universidad del Estado de Nueva York para que los niños de las escuelas públicas tengan derecho al aprendizaje de inglés en la escuela. Estos años de lucha también incluyeron presentaciones ante la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y la propuesta de la Ley de Inglés como segundo idioma en escuelas públicas, que fue aprobada a unanimidad en primera lectura por la Cámara de Diputados y que hoy en día está pendiente de aprobación en el Senado. El programa de bilingüismo de las escuelas públicas viene desde el año 2008. Es un programa en el cual dedicamos 15 años. Este programa se realizó en más de 504 escuelas públicas y teníamos más de 1,000 docentes de inglés, incluyendo a los técnicos de lenguas extranjeras, y más de 297,000 estudiantes participando, hasta que lamentablemente llega el ministro Ángel Hernández al Ministerio de Educación y viola lo que ustedes ven en pantalla. Este programa participó en una licitación que fue exigida como proveedor único precisamente por la Contraloría General de la República y por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de nuestro país. Y a pesar de que tenía su asignación presupuestaria, que fue adjudicado mediante una licitación, lamentablemente, con su llegada al Ministerio de Educación, el ministro Ángel Hernández es quien ordenó la cancelación del programa de bilingüismo en violación a las leyes y dando una serie de declaraciones falsas que hoy en día se evidencian. Esto que ustedes ven en pantalla fue el instrumento que se utilizó, dando de nuevo declaraciones falsas para iniciar la cancelación del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Lo que ustedes ven acá frente a ustedes a su izquierda fue el documento falso que la Dirección Administrativa y Financiera del INAFOCAN elaboró, declarando primeramente que ellos no habían recibido informes sobre el programa ni facturas y declarando que ellos no tenían fondos para ejecutar el programa. Pero esas declaraciones se dieron, miren en pantalla, después de que había una apropiación presupuestaria y después de que había una adjudicación mediante una licitación. Cualquiera que es abogado sabe que después que se licita, se adjudica y se reserva fondos para un programa, ninguna institución puede decir que no tiene los fondos. Sin embargo, en esta comunicación que es firmada por Martina de León, directora administrativa y financiera del INAFOCAN, ella declara falsamente que nunca recibió los informes ni las facturas del programa y declaran ellos que no tenían fondos para ejecutarlo. Otra violación muy seria fue que el ministro Ángel Hernández instruyó a que sin un informe de él no se registrara en la Contraloría General de la República el convenio para la ejecución del programa, lo cual es una violación a la ley. Porque una vez usted tiene una adjudicación que fue hecha a través de una licitación
Ningún ministro, ninguna ley, ningún artículo de ninguna ley en este país le da potestad a un ministro para solicitar que si él no envía una aprobación, no se registre un contrato. Esa carta que ustedes ven a la derecha del 14 de octubre de 2022 es la evidencia. Esa es una carta en la cual la dirección ejecutiva del INAFOCAN le envía al ministro Ángel Hernández un informe justificativo del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Esa requisición de informe es ilegal, reitero, porque el ministro de Educación no tiene potestad bajo ninguna ley para autorizar o no el registro de un convenio después que se ha hecho una licitación y se ha adjudicado. Sin embargo, mediante esto que ustedes ven en pantalla, que es un acto de alguacil, se hizo una notificación de inicio de proceso para intentar cancelar el programa de Bachilleres Bilingües Productivos. Ahora, este acto de alguacil se basó en información falsa. ¿Cuál es la información falsa? Eso que ustedes ven en pantalla. Ese informe de disponibilidad financiera. Lo único que argumentó el INAFOCAN para cancelar el programa de bilingüismo es que no tenía dinero, que no tenía fondos y que había decidido usar los fondos que tenían en el programa. Dos preguntas, don Juan. Dos preguntas. Sí. Número uno. ¿En qué está esta suspensión de este programa, verdad? Ahora voy a llegar ahí. Y número dos. Ahora voy a llegar. Sí, y la otra pregunta es, ¿no se está dando inglés en las escuelas? Estos programas especiales están suspendidos porque, como tengo entendido, usted solamente abarcaba una franja de la cantidad de estudiantes que tenía el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿esto está desierto entonces en las escuelas públicas? Las escuelas públicas en este país, en el área de lengua extranjera, siguen como estaban hace 20 años. No hay ningún programa especializado, no hay libros de texto, no hay realmente un sistema de seguimiento a la labor docente, no hay ninguna garantía de aprendizaje. Tener a un profesor de una materia en una escuela no es ninguna garantía porque no le dan nada a los profesores. Y el programa especial que anunció el presidente, que dijo que cuando lo anunciaron, yo mismo dije que por qué no iniciamos desde abajo hacia arriba, que era desde arriba hacia abajo, que iban a iniciar con los 2 últimos años de la educación secundaria. Tampoco eso se está ejecutando. No, no se está ejecutando nada. De hecho, para tratar de hacer ese programa, hoy voy a demostrar que se ha incurrido en una violación a las leyes. Lo que yo quería demostrar acá es que a pesar de que el programa Bachilleres Bilingües se canceló, dando información falsa. Eso que ustedes ven acá es algo que nadie quizás ha visto. Ese es el registro, esa es la evidencia de que lo que se utilizó para rechazar el programa fue un acto de alguacil en la Dirección General de Compras y Contrataciones y en la Contraloría General de la República. Entonces, esto fue lo que evidenció las declaraciones falsas del INAFOCAN. El INAFOCAN lo único que utilizó como argumento para cancelar el programa de bilingüismo es que no tenía dinero. Sin embargo, 15 días después de haber presentado ese acto de alguacil, ellos declaraban que le quedaban 1.100 millones de pesos, faltando un mes para terminar el año, para ejecutarlo. O sea que dieron una declaración falsa. Todos los gremios de este país, la Asociación de Directores, la ADP, la Asociación de Técnicos, han exigido al ministro de Educación la continuación del programa. Y el ministro Juan, ni les ha hecho caso. Juan, perdón. A propósito de que usted dice falsa, nosotros por eso abrimos esta plataforma para que los que se sientan aludidos y INAFOCAN también participen y que muestren su punto de vista. Si no lo hacen, bueno, si no utilizan el medio también para ellos presentar sus argumentos, ya ese es un asunto que nosotros no está bajo control nuestro, porque nosotros no lo pueden hacer. Nosotros en este espacio damos las oportunidades a todos los temas que tengan que ver con educación. En el caso suyo, que usted ha venido defendiendo su programa, cuando usted dice falsa, tal vez ellos tengan otro punto de vista, pero deberían de venir a exponerlo y no dejar solamente a la exposición de un solo lado, porque entonces si usted se queda callado, por algo lo hace. Y por ejemplo, plataformas como esta, que en este momento tiene más de 300 docentes conectados recibiendo las informaciones,
Bueno, sería justo, si ellos lo consideran de lugar, que también la utilicen para exponer su punto de vista. Y no lo van a hacer, mire por qué. Fíjese en pantalla. La cancelación del programa Bachilleres Bilingües Productivos se dio el 15 de noviembre de 2022. El alegato era que ellos no tenían los fondos para ejecutar el programa porque habían decidido usar esos fondos para el Programa Nacional de Inducción. Al final, se acabó el año y no usaron los fondos para el Programa Nacional de Inducción. Por encima de que el presupuesto que requería la inducción en ese momento ni siquiera afectaba el presupuesto del programa de bilingüismo. Ahí lo que se dio fue un ejercicio de arbitrariedad gubernamental, que fue una orden del ministro de Educación, Ángel Hernández. Porque lamentablemente, si usted ve esto que está en pantalla, 15 días después de cancelar el programa, alegando que no tenían dinero, el mismo INAFOCAM publica su disponibilidad presupuestaria y su ejecución. Y en ese momento, faltando un mes para terminar el año, al INAFOCAM le quedaban 1.100 millones de pesos sin ejecutar. O sea, que no tenía ni siquiera en qué gastar el dinero. Eso fue un plan orquestado. Entonces, a pesar de que nosotros... Diría yo, Juan, no, INAFOCAM no trabaja por capítulo, o sea, tal capítulo para tal acción, tal capítulo para tal acción, no en sentido general. Por ejemplo, para esos programas, si es que tiene un capítulo especial, ¿cuánto era que tenía asignado? Y al final del año, ¿cuánto habían ejecutado? El INAFOCAM es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. El INAFOCAM está mandado a proveer formación docente a todas las áreas. El INAFOCAM hace un plan operativo anual en el cual ellos planifican en qué van a ejecutar sus fondos. Si ellos llegan a fin de año y no fueron capaces de ejecutar todo lo que habían planificado, y usted tiene miles de docentes participando y necesitando la formación, el tema de que una partida presupuestaria esté asignada a un programa que nunca se ejecutó y se utilice para otros programas, ese es el fin del INAFOCAM, porque lamentablemente aquí confunden lo que es el fin del plan operativo anual. El plan operativo anual del INAFOCAM y sus divisiones presupuestarias son una planificación. No hay ninguna normativa que impida que el uso de una partida que nunca se ejecutó se use para formar a docentes de otro fin. Y total, el punto es, de nuevo, que para hacer esto se ordenó a través de la Dirección General de Presupuesto, precisamente 4 meses antes de terminar el año, una modificación presupuestaria para pasar los fondos de otros programas que nunca se ejecutaron a este programa que ya llevaba un año en ejecución. O sea que en términos de administración pública y en términos financieros, no hay ahí ningún tipo de conflicto. Por eso es que la Dirección General de Presupuesto asignó los fondos precisamente al programa Bachilleres Bilingües Productivos. Y ya eso estaba asignado por la Dirección General de Presupuesto. Ese no es un argumento que puedan ellos esgrimir. A lo que le quiero insistir es en lo siguiente. Nosotros presentamos este caso a todos los gremios y presentamos las evidencias a los directores, a los técnicos, a los profesores. Y lo que usted ve en pantalla son las 3 cartas dirigidas al ministro de Educación por los 3 gremios magisteriales de la República Dominicana, solicitándole que se dé continuidad al programa de bilingüismo y solicitándole una reunión. Señores, el ministro, que es un empleado público, que está llamado a dar respuestas a las solicitudes, tanto de los docentes como de los gremios, nunca quiso recibirlos y nunca le dio respuesta a estas comunicaciones porque no tiene argumento. Se hizo una protesta, varias protestas frente al Ministerio de Educación solicitándole y tampoco nunca les recibió. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quiero hoy resaltar? Usted sabe que ellos fueron sometidos a la justicia y ahora, al ser sometidos a la justicia, primero, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación le echan la culpa al INAFOCAM. Fíjese esto que usted ve en pantalla. Esto es el escrito de defensa de la Contraloría General de la República, en el cual inculpa al INAFOCAM y al Ministerio de Educación por el no registro del contrato.
Yo quiero que ustedes presten atención a lo que está subrayado en rojo. Esto acá es precisamente el documento en el que ellos dicen que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio admite el hecho de que luego de previa comprobación de fondos, el mismo no contaba con la disponibilidad presupuestaria para realizar el pago del referido programa. O sea, la Contraloría lo que alega es lo mismo que nosotros estamos diciendo hace meses, que el argumento que utilizó el INAFOCAM para cancelar el programa de bilingüismo es que no tenía fondos. Sin embargo, usted ve acá la declaración de ellos y se da cuenta que eso es falso. Usted solo tiene que entrar a su página web. Entonces, es la Contraloría la que lo dice. La Contraloría también inculpa al ministro de Educación por lo siguiente. Dice acá, es cierto que al momento de la adjudicación el INAFOCAM emitió una certificación presupuestaria y no es menos cierto que tal como lo establece la resolución, esa institución prefirió priorizar otros proyectos, rescindiendo el contrato del proceso de licitación, sin ser esto una responsabilidad de la Contraloría General de la República. Y dice lo siguiente, pues esta institución, la Contraloría, solo procedió a solicitar un informe de aprobación por parte del ministro de Educación. Y ahí viene donde la Contraloría se inculpa al Contralor. ¿Por qué? Porque la ley no establece que después de una licitación se solicite un informe al ministro de Educación para validar el registro de un contrato. O sea, la Contraloría en su escrito de defensa culpa al INAFOCAM de las irregularidades y evidencia las violaciones a las leyes en las que incurrió el ministro de Educación y el INAFOCAM. Algo peor. Una pregunta, Juan. Una pregunta. Varias preguntas. Primero, ¿qué ha dicho compras y contrataciones? Segundo, ¿cuánto es el monto del contrato? Y tercero, pregunta, es que solamente veo que participa una sola institución, cuando, o sea, que no fue algo abierto. O sea, son de las preguntas que siempre me hacen, porque después que usted termina el programa y de exponer por el WhatsApp, me escriben muchas preguntas, algunos plantean su opinión, hay algunas que ya están planteadas ahí, por ejemplo, ¿por qué siempre, dice alguno, por qué no Juan no ha sometido antes a otro ministro? O sea, que siempre, sabe que los docentes siempre opinan. Entonces, compras y contrataciones, ¿verdad? ¿Cuántas compañías participaron para esa formación de los maestros y de los estudiantes? Sí. Algo que deben saber todos los que hacen esa pregunta, y es una excelente pregunta. El INAFOCAM no hace licitación para ningún programa. No hace licitación, es lo primero. Vamos a estar claros en algo. Nosotros tenemos 15 años trabajando con el INAFOCAM y en toda su historia haciendo este programa, el INAFOCAM nunca había requerido una licitación. Sin importar el monto. No, porque es que es bueno que conozcan las leyes. Lo primero es lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo de una institución. El actual ministro de Educación, Ángel Hernández. El actual ministro de Educación, Ángel Hernández, es el dueño de la UAPA, la Universidad Abierta para Adultos. El ministro tiene en su universidad cientos de millones de contratos con el INAFOCAM, el ministerio y otras instituciones. De ahora. No, igual que nosotros, de años, sin ninguna licitación. Entonces, vamos a estar claros. Pero no, aquí me hablan. Juan, porque como usted habla del ministro, te dice cientos. Yo lo que quiero que usted me aclare, que él se ha asignado contratos ahora o que lo tiene desde antes. Los tiene antes, no ahora. Igual que nosotros, contratos desde antes. Ah, muy bien. O sea, ¿qué es lo Pero que ahora no tiene, ¿verdad? Pero ahora no tiene. Tiene contratos que son activos del pasado, porque los contratos vienen desde atrás. Ahora, a lo que yo quiero resaltar, ojo, desde que inició este gobierno, el ministro ha sido asesor presidencial en el área de educación y miembro del Consejo Nacional de Educación. Ojo. O sea, ahí hay un conflicto de interés. Ahora, ¿usted quiere saber si lo que yo digo es cierto? Miren en pantalla. Esto que ustedes ven acá
son todos los contratos de la UAPA, la Universidad es que del hay Ministro. muchas cosas de las que usted dice, aunque yo no sé si son ciertas o no, porque quien ha hecho su investigación es usted. Después que usted Pues lo pone ven el en tema, pantalla. yo me pongo a investigar y doy la oportunidad de que los mencionados puedan participar, porque el dueño de la información, ¿verdad? Es que conoce los detalles. Yo no, muchas de las cosas que usted dice, porque usted lo ha investigado, ¿verdad? Usted Claro. sabe si son verdad o no. Yo solamente lo escucho y por eso siempre que digo que está abierto el programa para las réplicas de los que se sientan afectados, porque también cada quien busca con su documentación la forma de defenderse. Por ejemplo, yo no sé si el ministro tiene o no contrato desde antes de ser ministro con Inafocam, eso yo no sé. Ahora usted lo sabe porque usted ha hecho las investigaciones. Bueno, aquí está en pantalla, y esto no lo dice Juan Valdés, esto lo dice la Contraloría General de la República. Esto que ustedes ven en pantalla es la relación de contratos. Comienza acá arriba. Fíjense que el ministro de Educación en su universidad tiene contratos desde 2020, 2022, hasta con el Ministerio de Industria y Comercio, como ven ustedes acá. Esos son contratos entregados a nosotros por la Contraloría. Con el MESIT tiene contratos también. Y en particular con el Inafocam, hasta con el Instituto del Tabaco, aquí hay un contrato. Pero ¿cuál es el tema aquí? Fíjense esto que usted ve aquí. Lo que usted ve en pantalla. ¿A cuánto asciende con el Inafocam? ¿A cuánto asciende con el Inafocam? Sí, a eso voy. A eso voy. Miren acá, por ejemplo, les voy a poner algo sencillo. Usted me preguntaba sobre la licitación, si participaron otros. El umbral de compras y contrataciones en este país, en este año, está en 5.500.000. Se supone que después de 5.500.000, cualquier contrato debía ser licitado. Ahora yo le voy a poner este contrato. Este contrato fue certificado a la UAPA el 18 de noviembre de 2022. Es un contrato con el Inafocam por 12.800.000 pesos. Eso está por encima del umbral de compras y contrataciones. 16 de septiembre de 2022, contrato a la UAPA por un monto de 10.922.000. 14 de septiembre, contrato por 13 millones. Que Inafocam no licita. Bueno, es lo que quiero aclararle. Cuando a mí me hablan de si hubo una licitación abierta para el programa Bachilleres Bilingües Productivos, ¿qué es lo que yo estoy demostrando acá? Que no es solamente con simplemente PTS, no. El Inafocam en su historia nunca había licitado. Por ejemplo, la UAPA, que es la Universidad del Ministro, tiene contratos con un total de 196 millones de pesos. Con el Inafocam exclusivamente, desde 2020 a 2022. O sea, déjeme aclarar esto, desde antes de ser ministro, pero contratos que se mantienen están por encima, no, y que está por encima del umbral de compras y contrataciones. Si vamos a hablar de un tema de licitación, de hecho, ¿qué es lo que yo quiero aclarar, señores? A ninguna institución, por ejemplo, ahora el Programa Nacional de Inducción, todos los contratos están por encima del umbral de compras y contrataciones y no hay ninguna licitación. Entonces, en conclusión, para quienes hacen esa pregunta, en Inafocam no se licita. Si aquí me dicen a mí que el problema de nuestra contratación es que fue como proveedor único, la violación está en que nosotros somos la única institución de la República Dominicana a la cual, para ponerle trabas, le exigieron hacer una licitación como proveedor único. Ahora, también quiero aclarar algo, que es bueno que ustedes lo entiendan todos. Quienes exigieron hacer una licitación como proveedor único fue la Dirección de Compras y Contrataciones, fue la Contraloría, fue el Inafocam, fue presupuesto. Entonces, después que la hacen, ellos la exigen, no nosotros la exigimos, la exigieron ellos. Y tenemos la evidencia de que Carlos Pimentel nos informó a nosotros, el director de compras, que ya compras y contrataciones, Contraloría y presupuesto se habían puesto de acuerdo y le indicaron al Inafocam que para hacer el programa de bilingüismo había que hacer una licitación como proveedor único. Pero Juan, eso lo exigieron ellos, Juan, no nosotros. Hay otras instituciones que también le brindan ese servicio a Inafocam en esa área, especialmente en el inglés. ¿O hay otras instituciones en el país que están en condiciones también de ofertar? En condiciones no. ¿Por qué?
porque es lo bueno que hay que saber qué es este programa. Aquí hay muchos institutos de inglés, aquí hay universidades, pero quiero que sepan algo. Al INAFOCAM nunca se le presentó otra propuesta que no fuera la nuestra. Nunca. Ahora, si me hacen esa pregunta, yo les preguntaría. Entonces, todos los contratos que tiene el ministro, ¿no habían otras instituciones que podían hacer esos mismos contratos? Porque el razonamiento que hacen cuando cuestionan el programa de bilingüismo es, por eso lo pudo haber hecho otra institución. ¿Dónde está la institución? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está la experiencia? Entonces, el punto es, yo insisto, en que nunca en INAFOCAM ha habido ninguna traba a que ninguna institución participe en presentar un programa, número uno. Número dos, quienes exigieron que se hiciera una licitación como proveedor único fueron ellos. Número tres, ya ese programa se había ejecutado por un año y ya tenía un contrato ejecutado durante un año, el cual ellos no pagaron. Pero mi punto desde la perspectiva legal, don Julio, para que toda la gente que siempre tiene esos cuestionamientos, es dos cosas. Insisto, nosotros como institución duramos 15 años con INAFOCAM, nunca se había solicitado una licitación. Número dos, fue compras y contrataciones, Contraloría, presupuesto, INAFOCAM, quienes exigieron una licitación como proveedor único. No hubo otro participante. Peor, nunca al INAFOCAM se le presentó otra propuesta. Y si fueran a aplicar ese razonamiento a nosotros, tendrían que cancelar todos los contratos del INAFOCAM durante 15 años, porque INAFOCAM nunca licitó nada. A nosotros lo que se nos quiso fue poner trabas y a pesar de esto, nosotros pasamos la licitación, la ganamos, se nos adjudica y se nos contrata hasta que llega el ministro Ángel Hernández y dice que no, que eso no se puede hacer y entonces inculpa al INAFOCAM. Les reitero, miren esto que ustedes ven acá. Este es el argumento de la Contraloría, donde ellos inculpan al INAFOCAM y al ministerio y se limpian las manos. Ellos dicen claramente, miren, el contrato de bilingüismo no se registró. Primero, porque el INAFOCAM dijo que no tenía dinero y segundo, porque el ministro exigió que se le envíe un informe y si él no lo aprobaba, no lo registraban. Dos violaciones a las leyes. Primero, del INAFOCAM, porque era falso que no tenía dinero, y segundo, del ministro Ángel Hernández, porque el ministro Ángel Hernández no es el director del INAFOCAM. Él no tiene potestad legal. El INAFOCAM tiene personería jurídica. El INAFOCAM tiene independencia legal. Y tercero, ninguna normativa de este país establece que el ministro de Educación tenga que enviar una carta a Contraloría para que se firme un contrato o se registre un contrato. Mire lo peor aquí. Y este es un mensaje para el director del INAFOCAM. Fíjese cómo ahora el ministro le echa la culpa al INAFOCAM. Nosotros venimos hace meses diciendo que esto que dice acá, que lo confirma la Contraloría, solicitar que el ministro envíe una carta para aprobar el registro de un contrato. Todos los abogados de este país y todo el que sabe de derecho administrativo sabe que eso es una violación a la ley porque el ministro no puede involucrarse en la aprobación de un contrato que ya fue hecho, que fue adjudicado mediante una licitación. Pero aquí la Contraloría lo delata que el ministro solicitó precisamente que sin esa carta no se iba a aprobar. Pero lo más interesante es esto que dice acá. Ahora, en su escrito de defensa, el ministro exige que lo saquen del expediente. Usted ve aquí, es de ahí que de manera principal solicitamos excluir al ministro de Educación de la República Dominicana de este recurso contencioso impuesto por PTS. ¿Por qué? Ellos dicen que el artículo 6 constitucional establece lo siguiente: supremacía de la Constitución. Dice, todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución y son nulos, según ellos, cualquier ordenamiento que sea contrario a eso. O sea, el ministro está diciendo que él no es el director de INAFOCAM, pero peor, dice aquí, el artículo 141 establece lo siguiente: organismos autónomos y descentralizados. La ley creará organismos autónomos y descentralizados del Estado, provistos de personalidad jurídica con autonomía administrativa, financiera y técnica. O sea, el ministro dice que el INAFOCAM es autónomo, que no es él. Entonces, en las consideraciones legales, él dice, los entes y órganos administrativos
La administración pública está conformada por entes y organismos administrativos y los organismos autónomos y descentralizados tienen personalidad jurídica. O sea, ellos lo que están diciendo en final, mire la conclusión, por todas las razones antes expuestas, ¿qué solicitan ellos? Excluir al Ministerio de Educación de la demanda, como al señor Ángel Hernández, basándose en que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio cuenta con personalidad jurídica y por lo tanto es un órgano que cuenta con la capacidad de contratar y de ejecutar. O sea, el ministro, después que le dice al INAFOCAN que cancele el contrato, y nosotros tenemos la evidencia de esa comunicación que se envió, ahora él dice que no fue él, que el INAFOCAN es responsable de sus actos. Mire lo que él dice acá, para librarse, él dice que no fue él, pero mire la carta que le envía el INAFOCAN al ministro con el informe que se solicitó en Contraloría para que el ministro lo aprobara. Entonces, encima de eso, usted ha dicho, don Julio, ¿y por qué no van a los medios de comunicación con evidencia? Las autoridades, miren por qué. Nosotros, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, hemos solicitado todas las comunicaciones y los documentos que evidencian que primero el Ministerio de Educación mintió y que también el INAFOCAN mintió cuando decía que no tenía fondos. Entonces nosotros hacemos un llamado. Ustedes lo que ven aquí en pantalla fue una audiencia de la semana pasada en la cual nosotros sometimos al Ministerio y al INAFOCAN porque se niegan, así como se niegan a ir a los programas a evidenciar las cosas, ellos han tenido que ser sometidos a la justicia porque no nos quieren entregar los documentos que evidencian que todo lo que han declarado es falso. Entonces, ¿qué ha dicho Milagros Ortiz Bosch? Y nuevamente yo quiero hacer un llamado a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que fue ministra de Educación y que ahora es la directora de Integridad y de Ética Gubernamental. Doctora Ortiz Bosch, ¿por qué se niega el Ministerio de Educación, el INAFOCAN, a entregarnos las informaciones públicas? Si usted dice que es un delito no entregar información pública, entonces estos funcionarios son delincuentes, porque el que incurre en un delito es un delincuente y ellos se están negando a entregar las informaciones públicas. Entonces vengo con esto. Esto que ustedes ven en pantalla, señores, nosotros hemos hecho 20 solicitudes de información al INAFOCAN y al ministerio y todos esos son demandas, y ellos van a las audiencias simplemente a solicitar que se aplacen y se niegan. Entonces, ¿por qué la doctora Milagros Ortiz Bosch no ha solicitado la destitución del ministro y del director de INAFOCAN si están violando las leyes? Y ella ha dicho que es un delito no entregar informaciones públicas. Señores, a nosotros nos debe más de 20 solicitudes de información pública. Carlos Pimentel dijo, dando una declaración falsa, que a nuestra institución se intentó transferir 598 millones de pesos. Nosotros hemos solicitado al ministerio y al INAFOCAN una comunicación que es en la cual se evidencia a quienes eran que querían transferirle millones de pesos, que no eran nosotros, ojo, y ellos se han negado a entregarnos esa comunicación, porque esa comunicación los inculpa y los evidencia. Entonces, a la doctora Milagros Ortiz Bosch, yo se lo quiero reiterar, que alguien le lleve esta grabación a la doctora Ortiz Bosch. Doctora, usted ha dicho que es un delito no entregar información pública. Entonces yo le pregunto, ¿son delincuentes el ministerio y el director de INAFOCAN? ¿Por qué ellos no están entregando la información pública? ¿Dónde está la Dirección General de Ética y de Integridad Gubernamental para exigirles que entreguen la información pública? ¿Dónde está el derecho de todos? Peor aún, miren esta comunicación que ustedes ven a la izquierda. Nosotros solicitamos al ministerio que nos entregara copia de los contratos que tiene para la elaboración de los libros de texto. Y mire lo que nos responden, que no, que ellos no pueden entregarnos copia de los contratos, porque eso puede comprometer la estrategia procesal preparada para el litigio que ellos tienen con los editoriales. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con eso? Nosotros como ciudadanos no tenemos que ver nada con eso. Entonces usted no puede exigirle a los profesores, a los directores, a los técnicos que tengan una conducta ética cuando es el Ministerio de Educación y el INAFOCAN el que viola la ética y la integridad gubernamental. El ministro también, y yo quiero hacer un llamado ahora de nuevo a la doctora Milagros Ortiz Bosch, al ministro, al presidente de la República. Recientemente el ministro publica que ellos tienen ya todos los libros de inglés que van a necesitar para el próximo año escolar,
que él dice que son 12. No sé cómo son 12. Si se supone que inglés se da desde desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria, y estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes. O sea, yo le pregunto si ya ellos tienen ese 1 millón de libros de inglés para los estudiantes. Pero él dice, el ministro declaró a la prensa, al periódico El Día, que la embajada americana le va a donar todos los libros de inglés de las escuelas públicas. Bueno, aquí hay varias violaciones. Algo que yo quiero resaltar, que quiero que todos los docentes ingleses del país lo sepan. Juan, yo creo que debemos dejar el asunto de los libros de inglés y esa donación, si es una donación, si se ajustan o no a la malla curricular para otro programa, porque no nos va a dar tiempo de concluirlo. Sí, algo muy breve. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Yo quiero llamar la atención a la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque hay un conflicto de intereses en el Departamento de Lenguas Extranjeras del MINERT. Aquí me están hablando de que hay una donación de la Embajada Americana. Aquí todo el mundo sabe cuál es el instituto que trabaja con la Embajada Americana, que es un instituto que también es proveedor de servicios al INAFOCAM y al MINERT. Pero ese instituto no puede tener a sus directivos dirigiendo el Departamento de Inglés del Ministerio de Educación. Ojo, porque esa es una violación a la ley. Eso es un conflicto de intereses. Todo esto pasa por ahí. Lo peor es que ahora ellos dicen que a través del PNUD van a hacer un programa de inglés y están convocando a una propuesta a través del PNUD, otra violación a las leyes, porque Carlos Pimentel, director de compras, ha dicho que es ilegal delegar en el PNUD la contratación de los programas de las escuelas públicas. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Carlos Pimentel ahora? El PNUD, señores, tiene más de 16,000 millones de pesos asignado por el Ministerio de Educación en los últimos años en violación a la ley. Y ahora hasta el programa de inglés quieren hacer y Carlos Pimentel no aparece. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? En conclusión, señores, aquí lo que se está violando las leyes por todos lados. Aquí se le ha negado a los docentes de inglés, a los niños de las escuelas públicas, el derecho al aprendizaje de inglés en la escuela a través de arbitrariedades ilegales, a través de declaraciones falsas, negándole a las personas el derecho a la información pública. Y yo desafío al director general de compras y contrataciones de este país, Carlos Pimentel, a que demuestre a quién fue que intentaron transferirle cientos de millones de pesos y a que demuestre que no fue él el que indicó que se hicieran licitaciones como se hicieron. Y también les insisto, ahora tanto la Contraloría como el Ministerio de Educación culpan al INAFOCAM de todas las violaciones en las que se incurrieron. Y realmente el culpable final es INAFOCAM, porque INAFOCAM debe saber las consecuencias legales que paga, porque ellos tienen independencia legal. Al pueblo dominicano, a los docentes de inglés, les insisto, no debemos cesar en esta lucha, porque no es ni siquiera legal ni justo que funcionarios de un momento que hoy están ahí, mañana no van a estar, continúen negándole el derecho a una educación de calidad a los niños de las escuelas públicas, simplemente por arbitrariedad gubernamental y por funcionarios que no cumplen con las normas. Bien, ahí están las declaraciones del profesor Juan Bardés. Este programa, tanto hablan los educadores como Despertando al Magisterio, es una tribuna abierta para tratar los temas educativos, los temas que atañen al sistema educativo de la República Dominicana. De muchas de las afirmaciones que hace Bardés, él tiene su documentación, él ha hecho su investigación. Nosotros simple y llanamente le hemos dado participación en estos espacios para que las exponga, porque como es un problema educativo, así es que las personas que Juan ha mencionado y las instituciones que han mencionado tienen el mismo derecho a participar en este espacio y hacer sus aclaraciones de lugar si lo consideran, y utilizar el espacio también para exponer sus ideas. Nosotros damos cabida a todos los problemas que se presentan en el sistema educativo del país. Cuando se trata ya de asuntos de mencionar si fulano tiene o no contrato, si son legales o no legales, eso a nosotros no tenemos como espacio, nosotros no tenemos los medios ni la disponibilidad
porque no somos un programa que hacemos o hemos hecho ese tipo de investigación, pero el invitado es el que tiene toda su documentación, ha hecho toda su argumentación. Lo que han dicho algunos de los componentes o de los compañeros que nos han escrito, también ustedes tienen derecho a exponer sus ideas. Nosotros defendemos desde este espacio que los hijos de los pobres puedan recibir una educación de calidad, y una educación de calidad incluye tener un buen programa de inglés. El dominio del inglés, una lengua universal, es fundamental. Que lo imparte. No hay educación de calidad, don Julio, en esta era. No puede hablarse de educación de calidad en un sistema monolingüe. Así la educación de calidad es multilingüe. Así y sin aprendizaje de inglés en la escuela, no hay calidad educativa. Yo estoy de acuerdo en esa parte. Es necesario que lo de la institución, sea la que dirige Juan Bardet, cualquier otra que tenga las competencias, ¿verdad? Pero que llegue el aprendizaje, llegue a los hijos de los pobres de ese idioma tan importante. Y don Julio, debemos aclarar que nosotros no somos la única institución que puede hacer estos programas. Nosotros apenas estamos trabajando con unos 300,000 estudiantes y el sistema debe enseñarle inglés a 1.300.000. Así es, que sean a todos, como se dice desde el cuarto de la primaria, que se debe de iniciar la enseñanza de este importante idioma. Yo espero que los hijos de los pobres, así como hay muchos colegios privados que lo dan desde cursos mucho más bajos de los que dice hasta el sistema educativo, y estos muchachos, estos niños, estos adolescentes salen entonces bilingües, le llevan ventaja a los hijos de los pobres que se han formado en las escuelas públicas del país, que salen entonces con esta deficiencia.